En la sesión pasada, cuando terminamos de renderizar un par de ejemplos en Revit, nuestro modelo 3D, yo les estaba mencionando que exportaran esa imagen, que la guardaran por fuera del archivo, e hicimos el ejercicio. La guardamos en formato JPG y la guardamos en formato .tif. Ustedes pueden darse cuenta de las grandes diferencias que tienen esos dos formatos simplemente comparándolos aquí en el explorador de Windows. Ustedes pueden darse cuenta que el archivo JPG que nosotros exportamos tiene unas dimensiones de 1110 píxeles y el formato TIFF también, es decir, en tamaño son exactamente iguales, en tamaño impreso. Sin embargo, nuestro formato JPG pesa tan solo 105 kilobytes. Nuestro formato TIFF pesa 1700 kilobytes, 1770 kilobytes. Pesa casi 20 veces más de lo que pesaría el formato .tif. Perdón, que de lo que pesaría el formato JPG. Entonces, si yo comparo las dos imágenes, a la izquierda tengo el JPG, a la derecha tengo el .tif, ustedes pueden darse cuenta que en términos generales son exactamente iguales. Ustedes pueden darle zoom a las dos imágenes, las dos les van a permitir digamos que el mismo tamaño de zoom, el mismo tamaño de ampliación. Sin embargo, el formato TIFF tiene un aspecto que lo hace un poco más interesante. No es muy notorio, pero si ustedes se dan cuenta, miremos este tono. Los colores son un poco más vivos en el formato .tif. Otra de las herramientas adicionales que ustedes se pueden dar cuenta es que en el formato JPG yo tengo el cielo que me renderizó en Revit. En el formato TIFF no tengo cielo, yo tengo ese formato totalmente transparente. Depende mucho de la versión que ustedes estén utilizando, por ejemplo, de Photoshop. En mi caso yo tengo aquí instalada la versión CS6. Ya creo que van en la 8, yo no sé. Pero digamos que el manejo de todas las herramientas básicas que nosotros vamos a utilizar es muy similar, es exactamente el mismo y se viene manejando desde las versiones más antiguas, más viejas del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir aquí el JPG simplemente para mostrarles la interfaz del programa. Digamos que la diferencia que tiene la versión CS4 en adelante a la versión CS3 es este manejo de pestañas. En las versiones anteriores ustedes tenían un montón de ventanas abiertas, una ventana por cada imagen, algo muy similar a esto, algo muy similar a todos los demás programas, algo muy similar por ejemplo a Revit. En la versión CS4 y posteriores lo que hicieron fue organizarlas como pestañas, o sea, ustedes las tienen aquí abiertas. De resto el manejo es prácticamente el mismo. Ustedes tienen aquí un menú que es el típico menú colgante que tienen todos los programas. Yo tengo mi menú de archivo donde yo puedo abrir, guardar, exportar, todas las típicas herramientas que tienen todos los programas, incluso imprimir las imágenes. Tengo la pestaña de edición. Los primeros comandos son los típicos: devolverse, deshacer, rehacer, copiar, pegar, cortar, no sé, todas las herramientas básicas de edición. Y aquí al fondo ustedes tienen otras que por ahora no vamos a utilizar, pero son las que les permiten crear nuevos patrones de dibujo, por ejemplo. Tienen un menú que es el que les permite modificar todo lo que tiene que ver con la imagen o con la capa que ustedes tienen activa. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle eso. Sin embargo, las ediciones básicas de imagen, como girarla a la izquierda, girarla a la derecha, cambiar el tamaño o cambiar el tipo de imagen, es decir, cambiar el brillo, cambiar el contraste, ponerla en blanco y negro, todo ese tipo de ediciones de imagen ustedes lo van a encontrar en este menú. Layer, como su nombre lo indica, este es un programa que está manejando capas
una encima de otra. Lo que hace fantástico el manejo de todas las herramientas de la suite de Adobe, ya sea Corel, Illustrator, perdón, Corel no, Photoshop, Illustrator, InDesign, todos estos programas. Bueno, incluso Corel también maneja capas. Es que ustedes van a tener un cuadro de layers perfectamente organizado, donde una capa va a estar encima de otra. Si yo coloco una persona, por ejemplo, detrás o abajo de esta capa, esa persona va a quedar detrás del edificio. Si yo coloco un layer con una foto de una persona al frente, esa persona va a quedar al frente del edificio. Digamos que no es, volviendo al típico ejemplo, no es el despelote que tienen, por ejemplo, en AutoCAD, donde ustedes pueden tener muchos objetos de muchísimas capas, pueden prenderlas y apagarlas. Sin embargo, la única forma de organizar los elementos es mandándolo atrás de otro objeto. Ustedes no tienen un control directo sobre qué capa va encima de cuál, simplemente son elementos sueltos. Entonces aquí ustedes van a tener toda una serie de herramientas que les permiten manejar esos layers. Más adelante vamos a manejar algunas de estas. Aquí ustedes tienen entre las pestañas nuevas o entre las herramientas nuevas, probablemente si ustedes tienen una versión como la CS3 no van a encontrar ni el desplegable de tipo ni este que se llama 3D. Francamente no los vamos a utilizar, me parece un despropósito. Nosotros ya hemos modelado nuestro proyecto en otro programa. Aquí ustedes pueden hacer operaciones en 3D. Sin embargo, al ser este un programa de edición de imágenes, estas herramientas comen bastantes recursos del computador, entonces van a necesitar mucho procesador y mucha tarjeta de video. Entonces, pues estos manejos de estos paneles creo que nosotros no los vamos a utilizar. La herramienta de selección es una de las herramientas más importantes que nosotros vamos a utilizar, porque prácticamente todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de este programa va a ser seleccionar, copiar y pegar. Entonces nosotros vamos a tener que utilizar selecciones de varias formas. Muchas de esas las vamos a utilizar directamente desde la barra de herramientas. Sin embargo, hay otras que son un poco más especializadas que vamos a utilizar aquí. Ustedes tienen también una serie de filtros que son como los efectos que ustedes pueden aplicar a una imagen. Ustedes tienen filtros de distorsión, de desenfoque, de imagen, de lo que ustedes quieran. Igual no se preocupen si ustedes no saben para qué sirve cada uno de estos filtros. Lo primero que ustedes van a encontrar aquí arriba es un botón que se llama Galería de Filtros, donde ustedes van a encontrar muchos de esos filtros aplicados. Ustedes pueden darle aquí la vista previa de cada uno. Entonces ustedes pueden darse cuenta que acá yo puedo transformar esta imagen como si fuera coloreada a lápiz, coloreada con pinceles. No sé, ustedes tienen aquí varios efectos. Este personalmente a mí me parece bastante agradable. Esto pues es como un tip que yo les doy. Yo lo he utilizado muchísimo, por ejemplo, para las portadas de publicaciones o para la elaboración de fondos o afiches. Entonces, como les ofrece también una especie de textura de papel más una pincelada, un stroke es como un golpe, entonces ustedes pueden modificar. En el panel de la mitad ustedes pueden seleccionar el efecto, en el panel de la derecha ustedes pueden aumentar o disminuir cada uno de los efectos. Entonces aquí ustedes pueden ver en tiempo real el resultado de la imagen. Entonces personalmente este efecto, como les decía, es uno que yo utilizo bastante. Ahí les dejo el tip. Sin embargo, ustedes pueden encontrar aquí una galería muchísimo más extensa de cosas que pueden hacer. Van a tener filtros artísticos, van a tener filtros de pinceladas, es decir, él toma como pinceladas, digamos que los contornos más fuertes, y lo que hace en algunas ocasiones es resaltarlo o colocarle algún efecto.
Para la parte que a nosotros nos importa, que es más la presentación de la imagen como tal, nosotros vamos a utilizar unos efectos como este, el de distorsión. Más adelante lo vamos a ver. Este resplandor difuso es un recurso muy utilizado en las planchas de arquitectura. Esto le da un aspecto, una palabra que ustedes van a escuchar bastante de ahora en adelante va a ser concursero. Este efecto es bastante concursero porque todas las planchas que ustedes van a ver se darán cuenta que utilizan este efecto para difuminar tanto el fondo con la fachada. Esto lo vamos a utilizar ahora más adelante. Tienen también otros efectos de distorsión, tienen efectos de sketch o de dibujo. Entonces, como siempre, ahí ustedes pueden ver el resultado en tiempo real. Hay algunos que no me está cogiendo, no sé por qué. Tienen otros que son un poco más llamativos, más psicodélicos, no sé. Y otros que les permite elaborar esa imagen sobre alguna textura. Entonces, aquí dentro de los filtros, digamos que son los efectos que ustedes le pueden meter a cada una de las imágenes o en su defecto a cada una de las capas. El 3D, como les decía, no lo vamos a utilizar mucho. Aquí en la pestaña de vistas, ustedes pueden prender y apagar muchas de las ayudas que tiene el programa. Por ejemplo, estas regletas las pueden prender y apagar. Ustedes pueden trazar líneas guías, ustedes pueden desde acá manejar el zoom. Realmente esta herramienta tampoco es que la utilicemos mucho, la vamos a manejar más directamente con el teclado o con alguna otra herramienta, pero simultáneamente no vamos a utilizar este desplegable casi. Aquí tienen otra pestaña desplegable que se llama ventana. Como les decía, ustedes lo que van a hacer es organizar cada imagen en una ventana nueva. Entonces desde aquí ustedes pueden organizar esas ventanas. Muy similar a lo que hacíamos con Revit. Tienen un botón que se llama espacio de trabajo. Cuando ustedes empiezan a personalizar esto, entonces van a ver que algunas de estas herramientas sobran. Por ejemplo, en las versiones viejas, por defecto venía prendido este pequeño navegador en la parte superior. Eso ustedes lo pueden prender y apagar, como siempre, desde acá, desde la pestaña de ventanas. Ese navegador, por ejemplo, les permite, como su nombre lo indica, navegar por la imagen. Es decir, ustedes pueden hacer zoom en la imagen y él les está mostrando aquí con un recuadro rojo qué es qué parte de la imagen es la que ustedes están viendo en pantalla. Lo dicho, francamente, al comienzo es una herramienta muy útil, pero después ya va perdiendo su utilidad porque ustedes van a manejar con mayor fluidez los comandos a partir del teclado. Entonces, ese navegador va a tender a desaparecer. Entonces lo podemos apagar después. Y por último tienen el típico desplegable de ayuda que tienen todos los programas. Entonces ahí pueden ustedes ver, por ejemplo, recursos online, tutoriales directamente desde la página de Photoshop. ¿Qué más les cuento sobre la interfaz? Ustedes aquí arriba tienen, justo después de este menú colgante, debajo de estas pestañas desplegables, tienen esta barra que es equivalente a la barra de estado de Revit. Ustedes se acuerdan que cuando en Revit seleccionábamos la herramienta de muro, nosotros nos íbamos a la barra de estado a cambiar la altura de los muros, por ejemplo. Con esta misma barra de estado, ustedes se darán cuenta que cada vez que entran en una herramienta, esta barra cambia para permitirles controlar las subherramientas o las restricciones que ustedes pueden dibujar o que ustedes pueden utilizar con esa herramienta. Entonces, ustedes se dan cuenta que cada vez que yo selecciono una herramienta diferente, la interfaz o la barra de estado cambia. Aquí a la izquierda lo que tenemos son las típicas barras de herramientas, son las herramientas más utilizadas en el programa.
Las primeras son precisamente las de selección de objetos. Entonces tengo mover, tengo selección por lazo. Esta la vamos a utilizar mucho en nuestra próxima sesión. Tenemos una herramienta de selección que se llama varita de selección o varita mágica. Esta también la vamos a utilizar muchísimo en nuestro programa. Recortar imagen. Más abajo tenemos, digamos que los pinceles que les van a permitir hacer trazos sobre la imagen. Más abajo tenemos las herramientas de trazos predeterminados. Entonces aquí ustedes pueden trazar líneas, pueden hacer textos, pueden hacer formas predeterminadas. Y al final tienen las herramientas de paneo o las herramientas de zoom. Zoom in y zoom out. Estas dos herramientas ustedes las pueden reemplazar directamente con el teclado. Para hacer la herramienta de paneo, esta mano, ustedes pueden presionar el botón de espacio y ustedes ven ahí que el cursor se transforma en la mano, lo que les permite moverse libremente por la imagen, mientras tengan la tecla de espacio presionada. Y la herramienta de zoom, ustedes la pueden utilizar presionando el botón Alt izquierdo, que está justo a la izquierda de la barra espaciadora, y haciendo, desplazándose con el scroll del mouse. Poco más abajo ustedes tienen estos dos rectangulitos que son las selecciones de colores. Estos los vamos a utilizar también muchísimo. Usualmente ustedes tenían acá una paleta, por lo menos en las versiones viejas ustedes tenían acá una paleta de colores. Realmente esta paleta fue perdiendo su utilidad porque pues precisamente la forma más rápida de acceder a la paleta de colores es haciendo clic en estos cuadraditos. Entonces desde acá ustedes pueden desplazarse por cualquier gama de colores, seleccionar el que más les guste y posteriormente utilizar esos colores ya sea para o colorear la imagen o para dejarlos como fondo en alguna presentación. Por último, aquí a la derecha nosotros tenemos nuestro panel de layers y nuestro panel de canales. Estas son dos herramientas que nosotros vamos a utilizar muchísimo. Las imágenes, ustedes saben, están compuestas por colores. Ustedes van a encontrar imágenes, las más comunes son las RGB y las CMYK. Las CMYK son, digamos que los estándares que utilizan las impresoras, entonces esas son las que ustedes van a poder ver casi como si, tal y como les va a quedar impresas, porque no tienen casi rango de distorsión. Los canales que componen esa imagen son los mismos canales, o son las mismas tintas de una impresora, que son cian, yellow, amarillo, magenta y negro. Sin embargo, de resto, por omisión, casi todas las imágenes están compuestas por los canales RGB, rojo, verde y azul. Me imagino que ustedes cuando pequeños algún día hicieron el ejercicio de acercarse al televisor lo máximo posible y hasta que se alcanzaban a ver cada uno de los cuadritos que componían las imágenes en movimiento. Lo que ustedes podían ver era precisamente que cada uno de esos cuadraditos eran tres bombillitos. 4 bombillitos, uno rojo, uno verde, uno azul y uno blanco. Y la forma que tenía el programa, el televisor para crear esas imágenes era dándole fuerza o prendiendo y apagando más la intensidad de cada uno de esos colores. Entonces ustedes se darán cuenta que esta imagen RGB está compuesta por canales rojo, lo apagamos, por colores verdes, por colores azules, y la sumatoria de todos esos colores es lo que me compone una imagen tal y como nosotros la vemos. En este caso yo tengo prendidos los canales rojo y azul, entonces la imagen que me está arrojando es una tonalidad totalmente morada. Cuando prendemos también los verdes ya tenemos la composición de la imagen como tal. Ustedes pueden crear muchos otros canales que ya no van a ser canales tanto de colores, sino son canales de selección.
Esa es una de las herramientas básicas que ustedes pueden utilizar en las imágenes en formato TIFF. El formato TIFF les va a guardar información de canales e información de capas. El formato JPG es un formato comprimido donde ustedes van a tener simplemente una sola capa. No les va a guardar la información adicional que contenga. O sea, va a coger todas esas capas, los va a comprimir en una sola y listo. Los va a dejar como solo una imagen. Vamos a abrir entonces aquí el formato TIFF, el render que hicimos en formato TIFF. Y ustedes se dan cuenta exactamente de lo mismo que estábamos viendo en el explorador de Windows. El formato JPG me mantiene el fondo, el formato TIFF no lo mantiene. Resulta que cuando nosotros exportamos esa imagen en formato TIFF, él creó un canal adicional que se llama canal alfa. En las versiones nuevas de Photoshop ese canal lo desaparece porque lo que hace es eliminar el fondo. Sin embargo, en los archivos que fueron creados con versiones más viejas, abramos por ejemplo algunos de estos árboles en formato TIFF que yo les mandé, ustedes van a tener el árbol montado en un fondo, en una sola capa, en un solo color. Sin embargo, ustedes tienen el canal, los canales RGB más el canal alfa o canal de selección, que es precisamente un blanco y negro, donde negro es transparente, blanco es totalmente sólido y ahí está toda la gama de grises en función de qué transparente o qué tan sólido es el objeto. Entonces dejemos esto como viene por defecto y empezamos a editar la imagen. Vamos a cerrar aquí el JPG que ya no sirve de mucho y vamos a abrir por ejemplo en alguna de estas imágenes. Estas son fotos como cualquiera que ustedes puedan tomar con su celular o con sus cámaras. Pasto y un cielo. Sin embargo, esto sirve bastante para ambientar cualquier tipo de imagen. Como ustedes se dieron cuenta, aquí la foto que yo tenía tal vez no era la mejor. Ese cielo que hace Revit no es precisamente el más bonito. Nosotros vamos a colocar un cielo más bogotano, un cielo azul, con bastantes nubes, con una iluminación más fría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar este segundo icono, que es la herramienta de selección. Vamos a hacer clic y mantener para hacer una selección rectangular. Hago clic en pantalla y arrastro el puntero del mouse hasta seleccionar el pedazo de imagen que yo necesito. Como les dije, en este programa casi todo lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Vamos a editar y vamos a copiar, o por teclado control C. Regresamos aquí a mi imagen y le damos control V. Listo, ya tenemos un fondo. Lo que tenemos que hacer ahora es escalarlo y moverlo. Vamos a utilizar la herramienta que está arriba de la herramienta que nosotros utilizamos para seleccionar, que es esta, la de mover. Y ustedes se dan cuenta que con hacer eso ya puedo mover la imagen. Otra cosa es que se prendieron estos 9 puntos de control. En caso que ustedes no vean estos puntos, probablemente es porque tienen aquí esta herramienta que se llama mostrar controles de transformación apagada, entonces les va a quedar difícil escalar la imagen. Préndanla y simplemente con el shift seleccionado para poder escalarla proporcionalmente, o con el shift suelto, o sea, simplemente haciendo clic, ustedes pueden escalar esa imagen. Vamos a dejarla de este tamaño, mucho más grande. Y cuando ustedes hacen el trabajo, o sea, cuando ya terminen de escalar la imagen, siempre presionen Enter. Si ustedes presionan Escape, van a perder el trabajo que acaban de hacer. Entonces vamos a escalar la imagen y presionamos Enter. Como les decía,
este programa sí está bien ordenado por capas. Entonces lo que yo tengo arriba es lo que tengo encima, lo que está abajo igual es lo que voy a tener detrás. En este caso nosotros tenemos aquí el edificio. Una recomendación: cuando ustedes empiecen a meter layers, renómbrenlos. Este es el layer edificio, este es el layer fondo. Vamos a mandar el fondo hacia abajo. Listo, nuestro edificio ya tiene cielo. Lo que tenemos que hacer ahora con la capa fondo seleccionada es seguirla moviendo hasta que logremos más o menos una posición más acertada a lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el pasto que nosotros tenemos acá de fondo es muy similar en términos de color al que aplicamos en Revit. El cielo le da muchísimo más fuerza a este proyecto. O sea, digamos que la combinación de ese fondo que no existía con este nuevo fondo, que es un cielo muy bogotano, el que nosotros vamos todos los días, entonces ya le da un aspecto en términos de imagen mucho más fuerte a este render. Ya podemos ahorrar esta imagen. Vamos a abrir, por ejemplo, otra de las imágenes que yo les envié, que es esta. Estos tres personajes aquí caminando. Como les decía, si ustedes tratan de seleccionarlos con la herramienta de selección, van a copiar también toda esta parte negra. Vamos a darle copiar y pegar, y ahí ustedes se dan cuenta que copió el rectángulo negro. Si ustedes disponen de mucho tiempo libre, podrían utilizar la herramienta de lazo poligonal o del lazo magnético, cualquiera de estos, para empezar a seleccionar el contorno de la imagen. Vamos a atravesarnos aquí. Esto tampoco les garantiza mucha precisión. Cerramos y ya podemos copiar y pegar. Lo dejamos detrás del edificio. Copiar y pegar a este personaje en la imagen. Tengan presente en seleccionar el layer correcto antes de utilizar la herramienta de mover. Entonces aquí ya tenemos cierta ambientación en el render. Vamos a dejar este personaje ahí por ahora y vamos a copiar a los tres completos. Como les decía, los formatos TIFF les permiten almacenar una cuarta capa, que es el canal alfa, el canal de selección. Entonces ustedes van a entrar aquí a la pestaña de canales, van a hacer clic en la herramienta alfa presionando el botón control. Ustedes pueden ver acá que les dice control 6, que ustedes podrían seleccionarlo por teclado. La recomendación: no lo hagan, háganlo con el mouse. Presionamos el botón control y hacemos clic sobre el nombre alfa. Ustedes pueden darse cuenta que ahí me seleccionó solamente a las personas, no al fondo. Cuando ya estén seleccionadas, volvemos a los layers y utilizamos como siempre las herramientas básicas de copiar, pegar. Ya tenemos aquí a los tres personajes. Vamos a colocarle otro nombre. Y aquí ya depende del aspecto que ustedes quieran lograr con esta imagen. Como yo les estaba diciendo, hay muchas formas de presentar una plancha, de presentar una de estas imágenes. Ustedes pueden ver que hay unas que tratan de enfocar un personaje más real caminando por la calle. Hay otras, bueno, tienen ustedes que mirar los referentes. Hay otras que prefieren no colocar personas reales, sino prefieren colocar como una especie de sombras, solamente para darle
para darle la escala. Entonces eso es lo que vamos a hacer con estos tres personajes. Vamos a seleccionarlos con nuestro botón de selección, los vamos a escalar proporcionalmente. Listo. Y lo que vamos a hacer es, como vamos a este tipo que estorba ahí, lo que vamos a hacer es convertir a estos tres personajes en esas sombras que son tan famosas en todos los planos de concurso o en todos los planos de ventas. Con el layer de personas seleccionado, acuérdense siempre seleccionar el layer correcto, vamos a editar esa imagen y la vamos a convertir en manchas negras. Como dije, vamos a editar esa imagen. Por tanto, vamos a ir al desplegable de imagen y lo que vamos a hacer es cambiar los ajustes. Ustedes podrían cambiar el brillo y los contrastes. Yo lo que voy a cambiar son todos los niveles. Yo podría coger niveles medios y mandarlos a color blanco, niveles oscuros y mandarlos a color blanco. Lo que vamos a hacer es mover absolutamente todos los niveles de salida de esta imagen. Ustedes tienen aquí nivel de salida. Y los vamos a convertir en sombras negras o en sombras blancas. Realmente cualquiera de los dos recursos es muy utilizado en términos de imagen. Vamos a convertirlo en sombras negras. Y ya tenemos una escala humana montada sobre la imagen. Resulta que probablemente estos hombres le están robando protagonismo a la fachada. A mí me serviría ver cómo esa fachada atraviesa realmente. Si yo tengo acá un objeto, obviamente no lo voy a poder ver. Entonces lo que yo voy a hacer es coger estas personas y acá arriba donde dice opacidad, las voy a poner mucho más transparentes. Ustedes se dan cuenta que mientras yo voy moviendo este valor, yo puedo dejar el nivel de transparencia que yo requiera. Y esta imagen ya ha cobrado muchísima más fuerza. Yo ya tengo tres personas caminando, ya están, tal vez están un poco fuera de escala todavía. Listo. Una de las objeciones, probablemente me imagino que ustedes estarán pensando, es que estas personas se ven bastante sobrepuestas. Es decir, este render tiene un toque mucho más real, mucho más ambientado, tiene texturas, tiene sombras. Estos tres personajes, a pesar de que son sombras para ambientar el objeto, no tienen su sombra propia. O sea, no tienen este elemento que le da fuerza y realismo a la imagen. Lo que yo voy a hacer es seleccionar esta capa y hacer un duplicado. Vamos a hacer clic sobre el nombre del layer y le damos duplicar layer. Este se va a llamar sombra. Lo vamos a montar detrás de las personas. ¿Qué pasó? Listo. Al haber hecho eso, ustedes se dan cuenta que pues una sumatoria de 53% de transparencia más 53% de transparencia hace que estos personajes ya no sean tan transparentes, son un poco más sólidos. Lo que vamos a hacer es distorsionar esa sombra. Nuevamente vamos a utilizar la herramienta de mover, pero esta vez ya no vamos a mover la imagen, ni la vamos a escalar. Vamos a presionar el botón control. Ustedes ven que el cursor cambia como una especie de flecha blanca. Y con esa flecha blanca ustedes pueden, por ejemplo, quitarle la perspectiva a una imagen. Es una de las múltiples utilidades que ustedes pueden lograr con esto. Lo que yo voy a hacer es mover cada uno de estos vértices libremente para ajustarlos a la sombra que yo quiero que se vean. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar este punto medio
Si ustedes se dan cuenta, la inclinación que tiene esta sombra es más o menos de 60 grados. Entonces lo que yo voy a hacer es irme hacia los 60 grados. Esta esquina me la está proyectando un poco más hacia atrás. Entonces vamos a dejar una sombra como esta. Realmente plano, casi no hay sombra. Y ya tenemos la sombra de nuestros personajes. Otro de los aspectos que le restan importancia, o que más bien que le suman importancia al personaje y le restan al proyecto, es que si ustedes se dan cuenta, las sombras en este punto son bastante claras. Perdón, les estaba quitando el sonido un segundo por el avión que estaba pasando. Estas sombras que ustedes tienen acá son bastante claras, sin embargo las sombras de estos tres personajes son muy oscuras, entonces vamos a seguir jugando con la transparencia y la vamos a dejar mucho más clara. Aquí ya se parece a esta tonalidad, entonces es una sombra bastante acertada. Lo otro que me falta para corregir es que si ustedes se dan cuenta, esta sombra es medio borrosa y esta está muy definida. Entonces ya vamos a aplicar nuestro primer filtro, o sea, filtro, con el layer de sombra seleccionado. Le vamos a decir que vamos a aplicar un filtro de desenfoque. Y vamos a utilizar un desenfoque que se llama desenfoque gaussiano. Aquí les abre una vista previa. Ustedes pueden ver en tiempo real aquí en la imagen cuál va a ser el resultado. Ustedes pueden colocar un desenfoque muy pequeño, mucho más grande. Prácticamente aquí a los 5 píxeles ya se pierde casi todo el contorno. Entonces vamos a cuadrar un valor de desenfoque que sea similar que yo tenía con las otras sombras. Entonces este desenfoque me parece que está bastante bien hecho. Listo, nuestros tres personajes ya tienen su sombra. Lo que vamos a hacer ahora es evitar el riesgo de que la sombra se mueva por error. Vamos a fundir estos dos layers. Selecciono este, presiono el botón Control y selecciono el otro. Vamos a fundir estos dos layers en uno solo. Entonces, puedo hacer clic derecho y decirle mezclar layers. Puedo ir al desplegable de layers y decirle mezclar. O como ustedes ven acá, puedo hacer control más el botón E. Y ahí quedan mezclados en un solo layer. Entonces, listo. Estos tres tipos ya quedaron con su respectiva sombra. Ya quedó ambientado el espacio. Quería mostrarles el desenfoque gaussiano porque hay otro tipo de desenfoque que se llama desenfoque de movimiento. Ese es el que le vamos a colocar a esta persona que digamos que estaba caminando aquí al frente cuando tomamos la foto del edificio. Entonces con el layer de este personaje seleccionado, miren que al lado del layer les aparece como una vista previa muy pequeña y al lado de esa vista previa ustedes pueden prender y apagar. Eso era lo que les decía. Ustedes pueden organizar los layers muy sencillo. Vamos a coger el layer de este personaje y le vamos a aplicar un filtro de desenfoque que se llama desenfoque de movimiento. De la misma forma que el otro desenfoque, ustedes pueden decir qué tantos píxeles quiero que sea desenfoque. Entonces ahí ven el resultado. Esto es muy utilizado usualmente en los carros. Lo que hacen es colocarle un desenfoque muy grande para que parezca que el personaje o que el carro se está moviendo a una gran velocidad. Y es exactamente lo que ocurriría con una cámara fotográfica. Si la persona se mueve, aparece este tipo de movimiento. Ustedes pueden cuadrar no solo qué tanto desenfoque va a tener la imagen, sino qué ángulo de inclinación va a tener. Entonces ustedes pueden tratar de dejar esta línea lo más paralela posible a la del andén
para que parezca que el tipo se estaba moviendo en este sentido, o lo pueden mover en cualquier otro sentido. Ahí parece como si estuviera saltando, yo no sé. Y así parece que estuviera cayendo. Entonces vamos a dejar esta línea lo más paralela posible a esta línea del andén. Ya tenemos un desenfoque de movimiento. Lo que vamos a hacer es restarle fuerza al personaje, entonces lo vamos a colocar mucho más transparente. Y ya tenemos una imagen mucho más ambientada. Lo que me faltaría en este punto es arborización, es vegetación. Yo les mencionaba que el Revit trae unos componentes fotorrealistas que se llaman RPCs, que son estas matas. También tiene unos carros, también tiene unas personas. Sin embargo, en objetos pequeños como estas materias, en exteriores, se ven bastante bien. Sin embargo, hay otras ocasiones donde el resultado no es el mejor. Entonces, otro de los aspectos por los que lo recomiendo ambientar la imagen más en Photoshop que en Revit es que a veces cuando ustedes tienen muchos árboles el tiempo renderizado tiende a aumentar bastante. Lo que yo voy a hacer es sembrar aquí un arbolito por fuera del proyecto. Vamos a abrir esta imagen, otra de las que les envié en este archivo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con estos tres personajes, que es ir aquí a los canales. Vamos a utilizar el botón control para seleccionar el canal alfa. Regresamos a los layers, le damos copiar y dentro de la imagen le damos pegar. Ya tenemos nuestro árbol puesto. El procedimiento es el mismo, lo vamos a escalar y lo vamos a poner en la posición donde queremos. Incluso lo podemos girar un poco. Listo. Enter para no perder el trabajo. En este punto lo vamos a colocar un poco más transparente para que se mezclen los colores. Ahí está bien. Y uno de los aspectos de diseño o de fotografía que más se utilizan en el medio es como tratar de poner límites, tratar de enmarcar el edificio entre dos objetos, entre una persona y un árbol, que fue lo que nosotros acabamos de hacer. Sin embargo, lo mismo cuando ustedes miren otros ejemplos de imágenes, se van a dar cuenta que hay muchos recursos. Esta es una de las plantas más horribles que yo he visto en mi vida. Ustedes pueden enmarcar también el edificio entre dos árboles. Este es un aspecto muy utilizado. Entonces vamos a duplicar este layer. Una forma de duplicar sin hacer clic en el objeto es simplemente utilizando la herramienta de selección. Presionan el botón Alt y mueven o arrastran el objeto y ahí les crea el duplicado. Entonces, lo que yo voy a hacer es invertir este objeto o no invertirlo. Simplemente dejémoslo así como está. Lo rotamos un poco. Agrandamos. Y lo dejamos acá por fuera para que parezca que estamos caminando como entre un andén o algo bastante arborizado, bastante verde. De pronto esta imagen también tiene mucha fuerza, entonces la colocamos mucho más transparente. Listo, ya tenemos un proyecto muy bien ambientado. Ya tenemos vegetación, ya tenemos escala humana, ya tenemos sombras. De pronto si ustedes le quieren meter más ambientación de fondo, entonces podemos seleccionar nuevamente alguno de estos árboles. Lo vamos a duplicar. Vamos a dejar aquí tal vez. Pero ese árbol no está al frente del edificio, está atrás del edificio. Entonces lo que vamos a hacer es mover ese layer hacia atrás y ya quedó. Acuérdense, consejo, renombren los layers. Árbol, atrás.
árbol 02 y personas. Listo, ya tenemos una imagen hecha. Ahora lo que vamos a hacer es unificar todos esos colores, unificar todas las capas en una sola. Vamos a seleccionar todas las capas, vamos a duplicarlas, duplicar layers, y a todos esos duplicados los vamos a mezclar en una sola imagen. Entonces, layer, mezclar layers. ¿Para qué hacemos eso? Muy sencillo. Si nosotros empezamos aquí a apagar elementos, se dan cuenta que tenemos todo como algo desglosado, como objetos por separado. De esa misma forma, si nosotros aplicamos un filtro, ese filtro va a quedar aplicado a cada uno de los objetos como si fueran objetos por aparte. Lo que yo quiero lograr ahora es meter uno de esos filtros que estaban en la galería. Voy a seleccionar la imagen completa. Pero yo quiero que ese filtro se lo aplique absolutamente a todo, no solo a una capa. Por eso fue que creamos un duplicado. Le vamos a dar bueno, entramos aquí a la galería de filtros. Este es el que yo les estaba mencionando ahora. Se llama resplandor difuso. Aquí pueden ver ustedes la vista previa. Este lo que hace primero es el primer valor que ustedes tienen, se llama algo así como qué tantos granitos, qué tantos puntos blancos quiero que tenga la imagen. Este valor lo recomiendo bastante que ustedes lo dejen medianamente elevado. Cuando ustedes suben este valor, lo que ustedes empiezan a notar es que la imagen empieza a ser bañada por esos puntos blancos, y el hecho de que yo tenga esos mismos puntos blancos tanto en las sombras de las personas que yo coloqué, como en los árboles, como en el cielo, le da un aspecto mucho más unificado a esta imagen. Entonces es un valor muy recomendado. Este brillo es el típico brillo que ustedes ven en las películas rosa cuando una persona se fija en otra y todo es romance en el aire, que todo el ambiente desaparece y todo se ve difuso. Entonces estos dos valores les permiten precisamente darle como ese realce a los tonos claros. Obviamente aquí es muy exagerado, no solo lo estoy haciendo para que ustedes vean el resultado. Ustedes pueden aumentar el valor del resplandor y pueden también aumentar el, digamos que el blanco el blanco ambiental, el color ambiente de la imagen. Entonces, recomendado, ustedes cuadren unos valores más sensatos aquí. En este caso, me parece que este resultado de imagen es bastante bueno. No estoy eliminando información, solamente estoy dejando, tal vez aquí sí se pierda un poco, dejémoslo un poco más oscura. Y alcanzo a ver la diferencia entre estas dos texturas. Listo. Ya tengo la imagen creada. Cuando ustedes terminan el trabajo, la recomendación, como en todos los programas, vayan guardando progresivamente. En este caso, yo voy a guardar como, este es mi archivo editable, lo voy a guardar en formato PSD, que es el formato nativo de Photoshop. Y una vez ustedes terminan este proceso, pueden guardar otra copia. Voy a guardar como, en formato que ustedes prefieran. Yo voy a dejar esto en formato JPG y listo. Le voy a decir que la calidad va a ser bastante buena, la más alta. Y ya podemos cerrar el archivo. En este punto, ustedes ya pueden hacer la comparación de una imagen sin editar y una imagen editada con tres herramientas de una forma muy rápidamente. Un último aspecto que es bastante importante es cómo conseguir nuevas imágenes para editar sus imágenes. Esas imágenes son muy fáciles de conseguir. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a Google y buscar
lo que ustedes necesiten. Pueden buscar personas en formato .tif o pueden buscar también, estas imágenes se llaman personas con mapa de opacidad, o bueno, se llaman imágenes con mapa de opacidad. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que les aparece la imagen como tal y les aparece también como adicional el canal alfa o el canal de selección. Entonces ustedes pueden, sin necesidad de descargar ninguna de estas imágenes, simplemente vamos a ver la imagen en tamaño completo. Le vamos a decir copiar. Cuando ustedes regresen aquí al Photoshop, ustedes pueden crear un nuevo archivo, File, New. El programa automáticamente toma el tamaño real de esa imagen, o sea, les toma los píxeles, ancho, alto y resolución. Y le vamos a dar pegar. Entonces, ustedes pueden utilizar nuevamente, o pueden utilizar la herramienta de varita mágica para seleccionar estos tonos color blanco y suprimirlos. Vamos a seleccionar esos tonos, los suprimimos. Y una vez ya tenemos la imagen como tal, aquí quedó un pedacito blanco. Cuando ya tenemos la imagen completamente transparente, la podemos seleccionar con nuestra herramienta de selección rectangular. Como siempre, el proceso habitual, copiar y pegar. Entonces aquí ya tenemos un nuevo personaje montado en nuestra imagen. Lo que vamos a hacer es pues, el proceso que ya hicimos con las otras imágenes. Escalar, posicionar, presionamos Enter para que no se pierda nuestra selección. Y en este caso yo lo que voy a hacer es, vamos a colocar un poco más transparente. Tal vez le vamos a aplicar nuevamente un filtro de desenfoque del movimiento. Vamos a cuadrar un valor, busquémoslo. Vamos a cuadrar que el desplazamiento sea en el mismo sentido del andén, tal vez mucho menor. No quiero que aparezca tan distorsionado. Listo, ya tenemos un nuevo personaje montado en nuestra imagen, en nuestro proyecto. Entonces, pues el resto ya depende de lo que ustedes quieran lograr. Pueden hacer el mismo proceso que hicimos con estos tres personajes de crearle la sombra, pero en términos generales nosotros ya tenemos montada una imagen que conseguimos de internet sin necesidad de descargar ningún archivo.